Queridos hermanos, presten atención a las palabras de Pablo que está usando en el capítulo 20, en el verso 26, que son muy importantes para nuestro estudio del día de hoy. Dice, por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esta expresión es muy curiosa. Yo estoy limpio de la sangre de todos. Tal vez yo sé que muchos de ustedes ya están habituados a leer el Antiguo Testamento y en algún otro pasaje se nos menciona o se nos hace entender la referencia que está haciendo Pablo. Cuando Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos, presta atención a esa frase, y ahora dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les está amonestando, y en esta amonestación Pablo dice, yo soy limpio de la sangre de todos ustedes. Y él está haciendo referencia al trabajo que realiza un atalaya. Pastor, ¿a qué se dedica un atalaya? ¿Qué es lo que hace? Y yo sé que muchos de ustedes lo primero que les viene a la mente es una revista de cierta secta que dice atalaya. Por eso también el mensaje de hoy se llama atalaya, para que ustedes puedan recordar que ese término es bíblico. Tienen que quitarlo de ese grupo o esa secta. Un atalaya es un vigilante, alguien que hace guardia, alguien que está enfocado en una sola labor, que es observar cualquier peligro que se acerque al campamento, a la ciudad o donde estén. Es alguien que está vigilando constantemente. Eso hace un atalaya. Ahora, la labor de esta atalaya es tan importante que la palabra de Dios Dios va a usar esa ilustración para sus profetas, para sus mensajeros, que son atalayas. Que cuando haya un peligro en la ciudad, se estén alejando de la sana doctrina, de la verdad de Dios, ellos puedan ir al pueblo y puedan amonestarles. Porque el peligro que está viniendo es el peligro de Dios. Dios los va a juzgar y los va a destruir. Por lo tanto, estos atalayas lo que deben hacer es ir al pueblo y amonestarles. Es su trabajo. ¿Está bien? Quiero que veas un pasaje que nos va a dejar muy en claro esto. Está en Ezequiel, si pueden ir en sus Biblias, por favor. Ezequiel capítulo 3. Este trabajo de la atalaya no se lo está inventando el pastor. 3:16, para que se acuerden, como Juan 3:16. Ezequiel 3, verso 16. Les voy a leer, presten atención. Este es el trabajo de la atalaya de los profetas de Dios. Aconteció al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hermanos, esto que vamos a leer son las palabras del Dios mismo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, pues el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, queda muy claro esto. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Amonestar al pueblo. Si el pueblo se arrepiente, perfecto, todo bien, gozo y alegría. Si el pueblo no se arrepiente, pero el profeta hizo su labor, amonestó al pueblo, no va a demandar la sangre de estos hombres sobre mí. Yo hice mi trabajo, yo les amonesté. Pero hay una gran advertencia aquí. Si Dios te da estas palabras de amonestación y este profeta no les dice nada a los del pueblo, y luego Dios viene, los juzga, los mata, la sangre está corriendo, dice que su sangre va a demandar de ti por no haber hecho tu trabajo. Y eso es en sí lo que pasa con una atalaya. Si el atalaya en una guerra está viendo y se duerme por su negligencia, y viene el ejército y empieza a destruir y cae, y es derramada sangre, llaman al atalaya dormilón y obviamente tienen que ejecutarlo, porque él tiene culpa. Nosotros, hermanos, ahora estamos presentados, se nos presenta aquí esto con Pablo. Una vez más, vamos, hermanos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 20. Y ahí es donde Pablo está diciendo eso. De manera muy clara, muy directa, Pablo está siendo muy honesto con todos ellos y les dice lo que está sucediendo.
Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Así que, hermanos, Pablo en este primer punto se presenta como una atalaya. ¿Qué hace una atalaya? Pues advierte, amonesta, hace su trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo Pablo, por eso dice yo estoy limpio. Aquí quisiera mencionarles dos cosas y quisiera preguntarles a ustedes. Cuando nosotros nos encargamos en la iglesia de predicar, de realizar las prédicas dominicales, ¿cómo realizamos la planificación de lo que vamos a predicar? ¿Cómo es que nosotros determinamos qué vamos a enseñar el día de hoy, domingo, la siguiente semana y así sucesivamente? ¿Cómo escogemos esto? Resulta que el pastor tal vez se le ocurre, no sé, tal vez tuvo problemas con su esposa, ahora va a hablar de sujeción de la esposa. Tal vez tuvo problemas con un hermano rebelde, así que el pastor dice, bueno, la siguiente semana hablamos de rebeldía. Quizá el pastor está viendo en la iglesia que hay un hermano murmurador y dice, bueno, mensaje, un mes de murmuración vamos a hablar. ¿Será que es así? ¿Cómo estamos nosotros estructurando las predicaciones? Déjame que te diga. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar el libro de los Hechos. ¿Cómo? Capítulo por capítulo. Lo que Pablo está diciendo que hace un correcto atalaya, mensajero de Dios que advierte, es predica todo el consejo de Dios, no solamente parte, pedacitos que le agradan, sino predica todo el consejo de Dios. Es por eso que ahora estamos estudiando el libro de Hechos, todo el libro de Hechos. Hay un pasaje difícil, pastor, en el libro de Hechos que hemos hecho mención, cuando quizá están visitando, por ejemplo, eso vamos a llevar más adelante, cuando Pablo está visitando a Felipe el evangelista y tenía a sus hijas que profetizaban. No nos vamos a saltar eso. Vamos a estudiar todo. Vamos a explicar qué significaba que estas muchachas estaban profetizando. Tal vez alguna hermana de aquí dice, pastor, ¿yo puedo profetizar? Pues vamos a estudiar todo el consejo de Dios. Vamos al capítulo 3 de Hechos. Perdón, no vamos ahora, hermano. Hemos estudiado el capítulo 3 de Hechos. Hemos hablado de lo que sucede en Pentecostés, las lenguas, los idiomas. No es de que un día el pastor se le ocurrió, estaba enojado con ciertos pentecostales que hacían mucho ruido y empezó a hablar acerca del don de lenguas y se enojó no, estudiamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vimos de qué se trata Pentecostés, qué sucede, era un don de idiomas que sucedía. Hermanos, nosotros estamos predicando y debemos hacer esto como Pablo dice, todo el consejo de Dios. En la iglesia estamos estudiando ahora el libro de Hechos. Terminando esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el pastor está tratando de que tengamos una dieta balanceada, así que más adelante teníamos que ver un poco de lo que es una narrativa histórica, que estamos haciendo eso con Hechos. Un poco de algunos libros didácticos que Pablo puede estar dando enseñanzas más claras. Nos hace un poco falta de Antiguo Testamento, quizá profecía, quizá poesía. Así que el pastor está orando para que podamos ver qué libro podamos estudiar y lo estudiemos así de principio a fin. Porque nuestro trabajo es estudiar todo el consejo de... Disculpen, hermanos, a veces se me sale lo carismático. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. ¿Amén? Pues eso también quiero ver no solamente en el púlpito. Porque quizá alguien pueda aquí decir, pastor, amén, tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y quizá en su casa está todo de flojo. Siempre, Juan 3:16, Salmos, Proverbios, y que no tienen nada de malo. Pero tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Alguna vez les dije esto, pero no lo tomen por si acaso, cuidado, se están juzgando unos a otros. Decía, toma tu Biblia y ponla de costado y mira qué parte está más desgastada. Y en muchos casos te fijas la parte del Nuevo Testamento toda gastada. Y el Antiguo Testamento, dorado, puro, puedes reflejarte porque te muestra qué segmento no lees. Ahora esto es un poco engañoso porque alguien quizá hipócrita puede ir y lo va a raspar en el suelo para que todo se raspe. Yo leo todo, pastor, ¿no? Es fácil engañar el sistema, pero te da una idea de qué segmento a veces tú lees más. Nosotros creemos que nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios, sola escritura, amén. Y también toda escritura, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y es por eso que a futuro terminamos el libro de Hechos y es muy posible que estemos estudiando un libro poético del Antiguo Testamento para que recibamos la bendición de vida. En algunos casos hacemos un estudio temático también, como han visto, de las familias, ¿se acuerdan? Hacemos también un estudio temático. Procuro que incluso en ese estudio temático veamos un libro o un capítulo en específico que nos pueda guiar. Ahora, hermanos, lo que hace Pablo, como dice la palabra, yo os protesto el día de hoy, estoy limpio, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso hace él y es lo que debemos hacer. Pablo va a rendir cuentas. Uno diría, en esta rendición de cuentas, que quizá hay algunos excluidos, porque es lo que vemos a veces. Hemos sido contaminados por lo que es del mundo y a veces vemos que cometen una falta unos niños y el papá tiene cierto elegido especial. A todos les castiga, pero hay uno que con más delicadeza, tal vez a la mujercita o a la pequeña. Con Dios no hay acepción de personas. Por tanto, Pablo está diciendo estas palabras seriamente. Yo he dicho todo el consejo de Dios, estoy limpio de la sangre de todos, porque él sabe que va a rendir cuentas. Si el mismo apóstol Pablo con todo su conocimiento, su linaje, los milagros, maravillas, fundación de iglesias, 1, 2, 10, 50 iglesias, no hace su trabajo, él va a rendir cuentas. Esa sangre va a ser demandada de sus manos y de su cabeza. Por tanto, no hay excusa. Soy muy mayor, soy muy joven, he hecho seminario, he hecho grandes cosas en mi pasado, Dios va a entender. Hermano, tu trabajo es predicar todo el consejo de Dios, debes hacerlo. No calles. A tus amigos, a tus parientes, a los hermanos de la iglesia, tienes que compartir todo el consejo de Dios. Si ves un hermano que está en pecado, no es solamente entrar en una murmuración o incluso ir al pastor y decir, hermano, le vi en pecado, que es bueno decir al pastor para que podamos trabajar en su vida. Tu trabajo es ir y tú tienes que compartirle todo el consejo de Dios. Dios te puso ahí, repréndele con amor para que se arrepienta de su mal camino, porque a veces usamos esta frase, si tú no lo reprendes, tú te conviertes en un cómplice. Y eso es lo que dice acá. Ese hermano que está en pecado, si no se ha arrepentido, Dios lo va a juzgar. Va a haber disciplina para él de parte de Dios y para ti si es que tú has sido pasivo y te has callado la boca. Pablo no se salva de todo esto, dice por eso él va a rendir cuentas. Yo os protesto el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos. Él sabe que va a haber una rendición de cuentas y él tiene que hacerlo. Por amor al hermano, por amor a Dios y por si acaso ese amor no es suficiente, voy a rendir cuentas. Así que tiene que hacerlo. En muchas ocasiones, hermanos, vemos que ha habido anuncios de diferente tipo de asesinatos y holocaustos, hay gente que empieza a matar personas, recientemente ha habido tiroteos en Estados Unidos, cosas que nos ponen muy triste y nos hacen hervir la sangre. Y una de las cosas que sucede frecuentemente cuando hay este tipo de cobardías es que cometen una cobardía final. Hay un suicidio donde esta persona perversa que ha matado tantos niños o ha hecho ciertas cosas termina matándose y quitándose la vida. ¿Sabes por qué lo hacen? Lo hacen porque no quieren asumir las consecuencias, no quieren recibir el juicio, no quieren recibir la vergüenza de estar delante de un juez, un estrado, su familia, sus amigos, todos. No quieren ese juicio y esas consecuencias. Así que lo que hacen es huir y escapar. Por eso se llama uno de los más grandes actos de cobardía. En la perspectiva humana, sin Dios, se salieron con la suya. Pero en la perspectiva bíblica, cristiana, la única y verdadera, ellos están pasando de estar presentes ante un tribunal humano para estar delante de un tribunal divino. En vez de escapar, lo siento, fueron al peor lugar que podían. Van a recibir juicio. No hay lugar de escape. Y a veces nosotros entendemos eso y nos pone paz decir, sí, van a recibir lo que merecen. Dios es justo. Nos trae consuelo. Pero hermanos, una vez más, esa sangre va a ser demandada a ellos por Dios.
Y lo mismo puede pasar contigo si es que tú has rehuido, si no has querido compartir todo el consejo de Dios. Él va a demandar eso de ti. No te escapas tú, ni yo, ni el apóstol Pablo. Tenemos que hacer nuestro trabajo y compartir todo el consejo de... Lee, hermano, toda la Biblia. Predica toda la Biblia. Hay un gran tesoro en cada pasaje, hermanos. Avancemos. En el segundo punto, ahora Pablo está instando desde el verso 28 al 31 a que estos siervos también sean atalayas. El lenguaje es muy claro y muy específico. Después de haber dicho que él no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios, dice verso 28, por tanto, y al principio, por si acaso, en el verso 26, si prestan atención, también dice por tanto. Y abajo también vuelve a decir por tanto. Es una conjunción que está mostrando una conclusión o que está tratando de introducirse un poco más profundo en el tema. En el verso 28 dice, por tanto, mirad. Esta palabra está demandando una vigilancia, un cuidado. Verso 31, por tanto, velad. Lo que está haciendo, hermanos, el apóstol Pablo, así como él fue un buen atalaya, que veló, guardó, predicó, advirtió, y ahora se goza porque hizo todo esto, les va a decir lo mismo. Ustedes también tienen que ser esos atalayas, vigilantes, guardias. Estamos en un tiempo en el cual debemos reconocer el peligro que existe. Y hay peligros que se van a mencionar aquí. ¿Cuáles son esos peligros de los cuales estos hombres tienen que andar vigilantes? ¿Cuáles son estos peligros? Y aquí se nos dice cuáles son estos peligros. Dice la palabra de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, el cual él ganó por su propia sangre. Y dice una vez más, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es muy curioso, peligros de afuera van a entrar. Verso 30, y aquí hay peligros de dentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces tenemos peligros de dentro, peligros de afuera, que tenían que andar estos varones vigilando grandemente. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que andar vigilando peligros de afuera. Estamos orando para que puedan haber más personas que crean en el Señor, que se alejen de malas doctrinas y que puedan congregarse con nosotros. Amén. Y en medio de todo eso también hay un peligro. ¿Por qué? Debido a que, hermanos, si estamos orando para que diferentes personas puedan venir, cada persona es un mundo. Hay personas que vienen de todo tipo. Todos nosotros venimos de diferente tipo de trasfondo. Y debemos amarnos y cuidarnos. Y cuando viene un hermano que ha creído en el Señor Jesucristo, de todo corazón arrepentido, pero quizá antes iba a una iglesia que era de los mormones, testigos de Jehová, carismática, puede venir, va a ser bienvenido. Y debemos enseñar todo el consejo de Dios, corregir, restablecer, para que en un futuro podamos crecer sin ninguna contaminación. Es lo correcto. Nosotros mismos, no solamente ver peligros de afuera y ver quién ingresa para poder amar, cuidar, nutrir y vendar las heridas que han recibido. Yo sé, hermanos, que hay personas que a veces vienen porque yo también, en un contexto muy pasado, recibí cierto, entre comillas, digamos, abuso de pastores que son muy autoritarios o de líderes autoritarios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no continuar con ese tipo de abuso nosotros. No sé si recuerdas esto. Hace un tiempo atrás nosotros nos congregábamos cerca de un lugar que se llama Chichería, un lugar donde toman todo el día. Y a veces uno ve y dice, qué triste todo lo que sucede. Y hay algunos niños que se crían en lugares así y que sufren bastante. Pero tristemente cuando ellos crecen, en muchos casos, ¿qué sucede? Terminan en el mismo lugar. Aquello que les causaba dolor, sufrimiento, ellos terminan haciendo lo mismo.
Y en muchos casos pasa esto en diferentes trasfondos, ya sea con doctrina o con abuso. Recibimos ciertas cosas en nuestra infancia cristiana y luego decimos, no quiero saber más de eso, y a veces podemos imitar y caer en ese mismo error. Tenemos que tener ese gran cuidado de los de afuera, de las cosas que pueden contaminarnos. Todos nosotros hemos venido de afuera. Cristo nos ha hecho su pueblo. Todos éramos extranjeros y ahora somos su pueblo, pero debemos tener cuidado. Luego dice también peligros de adentro, de vosotros mismos se levantarán. Ese peligro también viene dentro de la iglesia. Es por eso que les animamos a que siempre podamos examinar todo lo que decimos, todo lo que el pastor predica, conforme a la palabra de Dios. ¿Recuerdan la ilustración que les di cuando hubo ese conflicto con respecto a la deidad de Cristo? Y ahí estaba Atanasio contra el mundo, un gran héroe de la fe, siempre predicando acerca de que Jesús es Dios. Amén. ¿Contra quién? Su rival, su archirrival, Arrio, estaba ahí. ¿Y quién era Arrio? Bueno, pues era anciano de la iglesia de Alejandría. ¿Y qué era? ¿Atanasio qué era? Diácono. En su mente no estaba, bueno, él es anciano, yo soy diácono, me callaré. Lo que él diga, eso será. Él es anciano, yo soy diácono. Pero hermanos, tenemos que andar siempre vigilando. Si él está predicando una herejía, tengo que confrontarle. Y eso es lo que se hizo. Y es el trabajo tuyo y mío, que podamos estar siempre atentos con la sana doctrina, comparando todo lo que se dice, todo lo que se predica. Hermano, no solamente al pastor, yo sé que a veces sí, pastor, lo voy a tener en mi lista, todo lo que diga, amén. Pero vas a tu casa y luego prendes la televisión y vas a escuchar muchos predicadores famosos y buenos, que a mí también me encantan. Por ejemplo, tú has escuchado de Sujel Michelén, que a mí me encanta cuando predica, me gusta más cuando enseña, cuando está como maestro. Tú has escuchado también de esta iglesia y hay un predicador que Dios usa bastante y me toca mucho el corazón, tal vez después lo puedes buscar, Salvador Gómez. Bueno, él echa con un poquito de sazón la prédica. Pero nosotros tenemos que vigilar. Los amamos, los queremos a ellos y muchos más. Pero tenemos que andar siempre vigilando, siempre atentos. Y eso es lo que va a decir Pablo. Dice la palabra de Dios una vez más, presten atención. Porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les dice, de vosotros mismos. Tengo que recordarles, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? ¿A quiénes? No a una iglesia solamente. Si tú ves el contexto, Pablo llamó a los líderes, ancianos, obispos y pastores de Éfeso. Así que aquí estaban ahora un grupo de la élite, pastores, obispos, ancianos delante de él, y les mira a los pastores, obispos y diáconos y les dice, de vosotros se levantarán hombres perversos. Por tanto, hermanos, nuestra máxima autoridad es la palabra de el resto de predicadores reformados, buenos, hay que amarlos y orar por ellos. Pero nuestra máxima autoridad es Dios. Esto es solamente para que puedan analizar sus vidas. Con mucho cariño les digo. A veces se habla de un tema en debate. ¿Qué opinas con respecto a este tema? Y a veces sucede que tenemos esa tendencia de seguir personas y decimos, bueno, lo que John MacArthur dice es esto. A ver, ¿qué dice John MacArthur? Que no está mal que observes, pero ten mucho cuidado que pongas a una persona sobre la palabra de Dios. Así que, hermanos, estos hombres también tenían que ser buenos atalayas, tenían que vigilar siempre, en todo momento, peligros de afuera, peligros de adentro, en todo momento. ¿Por qué se les estaba demandando todo esto? Y dice aquí la palabra de Dios de manera muy clara también. Hay un gran peligro, pero hay un gran deseo de cuidar, porque hay un gran tesoro. Dice en el verso 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este trabajo de andar vigilando es porque tenemos lo más precioso de Cristo, su esposa, su novia.
Tenemos lo más precioso. 6 años atrás aproximadamente yo me fui de traslado de casa. Cargué todas las cosas al camión y desde esa vez mi esposa no me mira de la misma manera, porque resulta que en el camión, el pastor Ángel medio torpe, curvas, izquierda, derecha en el camión. Cuando llegamos a trasladar vemos la vajilla, toda rota la vajilla. Desde esa vez mi esposa, si hay algún traslado o algo que hacer, con sus platitos en una caja aparte, en otro auto. Y sí, yo tengo que entender que hay cosas valiosas para mi esposa, importantes, importantísimas, que tengo que tener con mucho cuidado, porque puede causar tristeza. Yo no quiero causar la tristeza, yo la amo. Y ahora Cristo, tu amante Salvador, ama a su iglesia, te ama a ti. Y la razón por la cual debemos andar vigilando es porque tenemos lo más precioso de Cristo. Ese hermano que está al lado tuyo, Cristo murió por él, por ese hermano. Y cuando estás vigilándole incluso al pastor, porque lo amas. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y esa es la razón, hermanos. Cristo compró con su propia sangre. Ese es el precio. Yo sé, hermanos, cuidas tu celular, cuidas una computadora, hay cosas valiosas, con mucho cuidado. La iglesia de Cristo es lo más precioso para Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar vigilando todo peligro que haya. Finalmente, hermanos, en esta analogía de andar vigilando, resulta que tenemos que vigilar, hermanos, todo el tiempo. El atalaya está cuidando y en muchas ocasiones el peligro viene de noche, pero puede venir en cualquier momento. Así que tenemos que andar vigilando siempre. En todo momento y constantemente. Tenemos que andar siempre preparados, hermanos, en vigilancia. Quisiera, tal vez para ayudarles a entender, mencionarles que hace 10 años atrás el pastor se fue de viaje con algunos jóvenes. Tal vez en un futuro repitamos ese viaje. Nos fuimos un poquito lejos, más o menos mitad de camino hasta Santa Cruz. Pero para aquellos que no conocen, el camino desde esta ciudad hasta más o menos el camino que íbamos, hay lugares peligrosos. Hay un lugar que se llama El Sillar, ¿verdad? Deslizamiento, lluvia, muchos autos pueden chocarse. Cuando estábamos en este camino, yo en mi auto, no este auto, un auto más antiguo, más viejito, nos fuimos. Resulta que me enteré que había algunas cosas que estaban mal en el auto, pero me enteré en el camino. Como por ejemplo que mis luces no alumbraban. ¿A qué me refiero? Sí, hermano, tú encendías y veías luces, pero no eran luces como para viajar. De tal manera que cuando fuimos, los chicos estaban felices y contentos. Se pusieron a dormir. Bueno, son jóvenes, que duerman. Llegamos a un punto donde en la parte más alta había neblina. No se podía ver nada. O sea, una curva y hasta ahí llegó la flor de la juventud. Y les digo, chicos, las luces no alumbran nada. Hay neblina. No había un alma dormida ese día. Todos despiertos, con los ojos abiertos. Andaba, izquierda es curva, derecha es curva, hay auto, todos vigilando. ¿Por qué será? Porque, pastor, podían morir. Hermano, no se veía nada en la neblina. Mis luces no alumbraban nada. Y luego hay un túnel, por si algunos no conocen, un túnel que es de oscuro y negro, no se ve peor nada. Ahora súmale la neblina, el túnel y mis luces que no alumbran nada. Un joven, recuerdo, que sacó su celular por la ventana y encendió la linterna. Estaban velando, ninguno dormido, porque sabían que había gran peligro. Y es así, hermanos, como debemos vigilar nosotros. Tal vez no te estás dando cuenta. Hay peligro. Hay peligro fuera. Hay peligro dentro. Actualmente te dije, yo estoy estudiando en un seminario. Este seminario está en ciertos debates actualmente con respecto a ciertos temas liberales. Hay gran debate. Hermanos, hay peligro en nuestros hogares, en nuestras familias. Recientemente has visto todas esas publicaciones en el cine a los niños. Hay peligro en todo lugar y tienes que andar vigilando.
Y obviamente, hermano, si tú estás como buen atalaya, vigilando y atento, vas a poder vivir una vida con gozo, alegre, predicando la palabra, siempre atento. Pero hermano, no te olvides eso. Tenemos que andar siempre, siempre vigilando. Tenemos algo precioso que es el cuerpo de Cristo. Avancemos, hermanos. Punto número 3. Les dije que tenemos que vigilar. En este trabajo de andar de vigilantes, se nos va a estar mencionando la herramienta primaria que tenemos en nuestra vigilancia, que es la palabra de Dios. Quiero que veas que en esta amonestación que da Pablo, que él es un buen atalaya, se les insta a que sean buenos atalayas. Fíjate cómo empieza el pasaje de nuestro estudio con la palabra de Dios. Dice: he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Empezamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora baja un poco más y dice, verso 32, la parte final: ahora, hermanos, yo os encomiendo a la gracia de Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Al principio y en la parte final está la palabra de Dios. Si vamos a ser buenos vigilantes, debemos saber que nuestra principal herramienta es la palabra de. No debemos caer en un legalismo, reglismo, donde alguien dice: yo soy tan vigilante que no permito esto, y tienes una lista de prohibiciones legalistas que no están en la palabra de Dios. Y caer en ese error de los fariseos separatistas, que llegaron a instituir como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. ¿Tenemos que vigilar? Claro que sí. Pero no podemos llamar pecado algo que la Biblia no marca como pecado. ¿Tenemos que ser vigilantes? Claro que sí. Pero no podemos caer en ese reglismo. Recuerda a Eva. ¿Qué le dijo Dios? A ella y a su esposo, que no tenían que comer del fruto, ¿verdad? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando estaba con la serpiente, ella aumentó algo. Dijo: Dios dijo que no comamos y ni aún le toquemos. ¿Qué hizo? Añadir algo que Dios no decía. Y ese añadir es el principio de fracasar. Nuestro trabajo es decir: esto dice la Biblia, esto vamos a hacer. Más de esto no dice la Biblia. No hagas pasar como Biblia o como mandamiento algo que no lo es. Así que, hermanos, nuestro principal objetivo en este trabajo de ser atalayas es anunciar la palabra de Dios. Por eso es tan trascendental, es como un sándwich. Al principio la palabra, al final la palabra. En medio tenemos que ser atalayas, anunciar la palabra de Dios. Es lo más importante que nosotros debemos estar predicando entonces. Esta palabra va a traer crecimiento, es lo que dice ahora, ¿no? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta palabra, hermanos, nos va a guiar a un crecimiento, a que podamos andar sobreedificándonos. Y todo esto, te das cuenta que es en comunidad. No es la palabra de Dios y tú solo en una cueva, como si fueras un ermitaño. Es la palabra de Dios obrando en ti en medio de su iglesia, para que podamos sobreedificarnos en el edificio que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y luego habla también de una herencia. Alguien va a decir: ¿qué herencia, pastor? ¿Hay herencia? Sí, dice la palabra. Y daros herencia, pero esta herencia no es solitaria, con todos los santificados. Así que, hermanos, el centro es la palabra de Dios en esta comunidad de la fe. Allí es donde va a haber ese crecimiento que estamos buscando. Hace un tiempo atrás me pusieron una ilustración que a mí me gustó mucho para entender este crecimiento sano en comunidad, no en solitario. Era de agronomía, donde estaba mostrando cómo alguien tenía los mejores frutos posibles. Y él estaba explicando que para tener estos mejores frutos posibles no era solamente tener una buena tierra con una buena semilla. Estaba mencionando
de qué se está rodeando. Y estaba buscando que la comunidad pueda tener ese espíritu de agronomía. Bueno, todo esto pueda influenciar en lo que él va a hacer. No solo, sino todo. Lo mismo también recuerdo nuestro hermano José me contaba una vez con respecto a una casa que tiene. Quería, decía, hacer apicultura para que haya abejas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque resulta que toda la comunidad, con toda la agricultura que hace, tiene un fumigante que al final resulta que no es muy bueno para las abejas. Y sí, hermano, hay un crecimiento hermoso que viene cuando no estás en solitario, cuando estás en el cuerpo de Cristo. Y es lo que estamos buscando, es lo que Dios te está mostrando. Su palabra de su gracia, va a hacer que nos sobreedifiquemos. Y esta herencia, hermanos, es con los santificados. No es en solitario, no es apartarse ni aislarse. Es que podamos hacerlo juntos. La palabra de Dios es tan trascendental y tan importante, hermanos, que tal vez no le damos en muchos casos la atención debida. Cuando yo estaba cuando yo estaba con los jóvenes en mi segundo año de creyente, y recuerdo que me dijeron, así, sin planificación, me dijeron: Ángel, ve con ese grupo de jóvenes, les vas a compartir algo. Y yo, ¿y qué les voy a compartir? No sé, no me han dicho nada, ¿qué hago? Y se me ocurrió una ilustración que hasta ahora la sigo usando, donde les senté y les dije: abran sus Biblias. Y me recuerdo que a mí me había impresionado bastante el Salmo 119, 176 versículos, todos hablando de la palabra de Dios. Y lo primero que les dije fue: abran sus Biblias, pero díganme algo. Dame un número del 1 al 176. Cada uno me dio un número. Es 25, 40, 60, 85. Ok, abrimos nuestras Biblias, vimos cada número en referencia a su versículo. Número 7, pues el versículo 7. Número 50, versículo 50. Aleatorio. Y cuando hicimos eso en el Salmo 119, cada pasaje que ellos mencionaron hablaba de la palabra de tus preceptos, tus juicios, tu palabra, tu verdad. Cada uno de ellos hablaba de la palabra de Dios. Y todos impresionados: ¡wow! Todos hablan. Y yo, sí. ¿Por qué será que cuando alguien te repite algo es importante, pero cuando alguien te repite y te repite y te repite, pues es muy, muy importante? Cuando estudiamos hebreo, hermanos, resulta que no hay ese tipo de signos de admiración, donde cuando quieres marcar algo, tú dices signos de admiración y queda enfático, subrayado. No hay eso. En la cultura hebrea, ¿qué se hace? Se repite. Por eso de Dios dice: santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Santo, santísimo, no hay más. ¿Por qué será que en el Salmo 119, 176 veces vamos a estar viendo esta referencia a la palabra de Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios para decir: esto es lo más importante para toda tu vida? ¿Cómo llevas tu noviazgo, tu matrimonio, tu familia? ¿Cómo gobiernas tus finanzas, tu país? La Biblia. Así de importante es todo. A los niños les mostré, mi hijo estaba la otra vez, quería ir al medio de la calle, de la cancha de fulbito que hay en mi casa, vendarse sus ojos y caminar recto. Porque le dije: si te vendas los ojos, el hombre no puede caminar recto. Y según ilustraciones, videos, investigaciones científicas, incluso recientemente, algunos en televisión hicieron la prueba. Si tú te aíslas, sin oír, sin ver, y procuras ir en línea recta, lo siento, no vas a poder. Es imposible. Incluso entre estos muchachos que estaban en la televisión decían: no creo, voy a ir lo más recto posible, me voy a desviar un poco. Cuando veías, porque se pusieron GPS, hermanos, era una serpentina lo que hacían. Estaban dando vueltas, pero en su mente pensaban que estaban yendo recto. ¿Sabes por qué es eso? Porque cuando al hombre le quitas un punto de referencia, una montaña, una estrella, un punto de referencia le quitas, no puede ir el hombre en línea recta. Y así es moral y espiritualmente también. Si no tienes la palabra de Dios,
no vas a andar jamás rectamente. La palabra de Dios está allí para guiarnos, no solamente para llevar vidas morales, sino para reconocer que no podemos y para poder hallar en Cristo la salvación. Hermanos, terminamos. ¿Qué tiene que hacer Pablo para finalizar? Ya que está diciendo, ok, soy un atalaya, esto hice, ustedes tienen que ser buenos atalayas, hagan esto. El centro de todo esto es la palabra de Dios que les va a poder dar la perspectiva correcta para juzgar qué está mal, qué está bien, es la palabra de Dios. Pero ahora Pablo no se puede ir sin mencionar este tema que a veces es incómodo para muchos. 33. Verso 33. Hasta parecería que estuviera hablando de otro tema. Salta a este tema especial. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo saltó de esto de encomendar? Bueno, la última referencia que habla es de herencia, ¿no? Herencia con los santificados, y todos les chispan los ojos. Herencia. Una herencia en la cual no hay pelea, no hay problema, todos somos herederos en Cristo. Amén. Ni plata, ni oro, ni vestido, ropa de nadie yo he codiciado. Y ahora te está hablando de una de las labores más importantes. Recuerda que cuando tienes una atalaya, les dije que esa labor es importante, ¿verdad? Este atalaya está vigilando, tiene que anunciar el pueblo. Es como si él fuera la campana de alerta para todo el pueblo. Te hago una pregunta. Entonces, si tú estás queriendo invadir una ciudad, tu trabajo es invadir esa ciudad, y estás viendo a la atalaya que está ahí vigilando con todos los instrumentos, quizá un binocular para poder ver bien, ¿cómo puedes hacer? Alguno diría, bueno, pastor, y es como la campana, ¿qué hacemos? Lo mataremos a él primero, ¿verdad? Buena opción. Si quizá quieres conquistar, ir y mandar a alguien tipo agente 007 como un ninja, va por detrás y se quedaron sin campana y luego tú vienes y obviamente puedes vencer. Pero ¿qué te parece otra? Simplemente comprarlo, darle dinero, di que está haciendo el baño y listo. Resulta que ahora Pablo está hablando a estos atalayas y ahora les va a hablar acerca de dinero, corrupción por dinero. Pablo dice, yo no he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido. Y va a empezar a decir, cuando yo padecía necesidad, ¿saben qué hacía? Trabajaba. Bueno, trabajabas predicando para pedir más dinero. Trabajaba con estas manos. Y eso también yo enseñaba a otros que hagan. Para ayudar a los necesitados, trabajen con sus manos. Así que estos atalayas vas a ver que no están atados al dinero, ni están pidiendo a los hermanos dinero, ni su vida y corazón están en avaricia de dinero, que es lo que ves ahora actualmente en muchos lugares. Pablo está describiéndote una vez más con mucho amor esta realidad. Entra este tema, dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, entonces mucho cuidado porque estos falsos maestros, estos falsos hermanos se caracterizan porque están vinculados ¿a qué? A ese dinero, ten mucho cuidado. La ilustración que presento el día de hoy es la didaqué. ¿Qué es la didaqué? Resulta que cuando vemos la historia de la iglesia en los primeros siglos, había una carta que ha habido todavía dentro de la iglesia primitiva, un cuestionamiento si debía añadirse o no al canon del Nuevo Testamento. Al final reconocieron que no era parte de la escritura, pero en la historia de la iglesia quedó la didaqué como un escrito valioso, importante. Puedes leerlo. Los primeros cristianos lo tenían en alta estima, junto con el Pastor de Hermas, que es otro libro que no está en el canon bíblico, pero que es valioso en la historia de la iglesia. ¿Sabes lo que dice la didaqué? Que la didaqué significa enseñanza. Hay muchas enseñanzas, pero en uno de esos capítulos, de manera curiosa, describe a los misioneros
Y dice, si un misionero viene a tu ciudad y tú lo alojas en tu casa, está bien. Si ese misionero tiene que ir a otra ciudad, dale pan, dale agua. Y dice la Didaqué, si te pide dinero, es un falso maestro. No es Biblia, quiero dejar en claro, no es nuestra autoridad máxima. Pero te da una idea, ¿cómo pensaban estos cristianos en la iglesia primitiva? Cuando, hermanos, los amigos nuestros morían. En ese tiempo, esto enseñaban, esto compartían. Si viene alguien a predicar a tu ciudad, hospedalo. Se va a ir después de un par de días, dale agua, dale pan. Si te pide dinero, es un falso. ¿Te das cuenta de esa manera cómo eran ellos? Iban, predicaban, su énfasis no era hacer negocio y pedir plata. Sustentarse, lo básico. Pan, dame algo de agua, vamos. Queridos hermanos, una vez más Pablo está mostrándonos este ejemplo con respecto al dinero. Él también padecía necesidades, pero ¿qué hacía? Pues trabajaba. ¿A los pastores se les da su salario? Sí, se debe dar. A los misioneros también, todo lo correcto, se debe cumplir con la labor. La palabra de Dios, Pablo mismo nos va a estar enseñando eso, vamos a estudiar. Pero, si te fijas cómo empieza, ni oro ni plata he codiciado. Que prestes atención, que ese líder, ese atalaya, esa autoridad que tienes, no sea alguien que esté enfocado en el dinero. ¿Está bien? Que no haya avaricia en su corazón. Mucho cuidado, eso podemos ver en la práctica en muchos casos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una gran herencia en Cristo, a contraste de la avaricia que tienen estos falsos hermanos. En necesidad nosotros debemos trabajar, tenemos que enseñar que debemos trabajar así, pues para ayudar a otros. Y estas palabras del Señor Jesús que están en la parte final, hermanos, sorpresa para ustedes. Dice Pablo las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es... ¿A qué está haciendo referencia Pablo? ¿A qué pasaje? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿dónde está este pasaje? En ninguno. Solamente en Hechos. Bien, hermano. Esto es algo que no vas a encontrar en ninguno de los evangelios. Ninguno de los evangelistas relata esto. Sabemos que hay muchas cosas que los evangelistas no han podido decir. Si no, como diría Juan, si no nos faltarían los libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús ha hecho. Y aquí Pablo nos está diciendo algo que él escuchó a Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero recuerda el contexto, hermano. Presta atención. Esto se puede usar fácilmente para alguien que quiere levantar ofrendas para él. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Pues denme. Pablo, ¿cómo está usando esto? Cuando estoy en necesidad, ¿saben qué hago? ¿Predico este versículo de más bienaventurado es dar que recibir? No. Cuando tengo necesidad, trabajo. Pero les recuerda, debemos trabajar para que podamos ayudar a los necesitados. Más bienaventurado es dar que recibir. En un contexto donde él en su necesidad trabaja, no pide. Trabaja para poder ayudar. Estos siervos de Dios, atalayas verdaderos, no son caracterizados por el pedirte. Son caracterizados porque ellos trabajan para dar. Bien, hermanos, terminemos, hermanos, con el pasaje y quisiera terminar con una gran, quizá, advertencia. ¿Bien? Nos llena de gozo a todos nosotros los matrimonios, ¿verdad? ¿O no? A mí me llena de gozo, a mí me llena de alegría. Verles contentos, verles casándose, darse su beso delante de todos. No sé ustedes, pero yo soy fanático de esos besos, de estar viéndolos y decirles, puedes besar a tu esposa. ¿Cómo lo hace? Besos tímidos, un poco más cariñosos, que puedan agarrar y, como dice Alejandro, le puedan quebrar la espalda a la novia y luego dar un super beso. Y que tú puedas mirar a tu hijo por primera vez, y no como en la televisión, en medio de toda ese desastre moral, están besándose en diferentes, sino que ahora puedan ver
Hijo, puedes ver, porque eso quiero que un día pase. Quiero que veas esa manifestación de amor. Ese beso puedes verlo, se están casando. Dale una buena mirada, ojalá aprendas algo para cuando te cases. Qué lindo. Pero ¿saben qué? Me llenaría de mucho, mucho más gozo. 10 años, 20 años, 30 años, 40. Viejitos los dos, casados, arrugaditos, como diríamos, como si los hubieran remojado en limón, bien uvas pasas. Y luego le dices, puedes besar a tu esposa. Quizá en una celebración de votos, 50 años de matrimonio, y le da un beso. Después de tantos años, qué lindo. Y eso, hermanos, a mí me llena todavía de más gozo. A ver, vamos a ver 50 años de experiencia, a ver cómo se nota en el beso, a ver cómo ha mejorado esa. ¿Saben, hermanos? Podemos fracasar en nuestro trabajo de ser atalayas si no guardamos todo esto, lo que nos ha dicho Pablo. Peligros de afuera, peligros de adentro, malos obreros, corruptos por el dinero. Todo eso, hermanos, tenemos que hacer, pero podemos fracasar haciendo todo esto. ¿Cómo? ¿A quién les está hablando Pablo, hermanos? Ya les pregunté esto. A los ancianos, obispos y pastores de la iglesia de Éfeso. ¿Sí o no? Tienen que guardar esto. Sean buenos vigilantes, buenos atalayas, peligros de afuera, peligros de adentro, el dinero, la avaricia. Guárdense. Y hermanos, estos hermanos fracasaron obedeciendo todo. ¿Cómo, pastor, pueden fracasar haciendo todo? Déjame que te lo muestre con la Biblia. Porque así como esto les está diciendo a los líderes y ancianos de Éfeso, tenemos una carta en Apocalipsis que nos dice qué sucedió en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta carta está dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. Si quieres mencionar, algunos hasta creen que son a las autoridades de Éfeso también. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Ahí está, hermano, como Pablo. Tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Queridos hermanos, esta iglesia se menciona que sí, probó y demostró a los falsos maestros, falsos apóstoles. No los toleraba. Todo bien. Pero dejaron Tenemos que tener esta actitud de atalayas, vigilando, guardando de afuera, de adentro, avaricia, centrados en la palabra de Dios, la ortodoxia y la teología, amén. Pero no dejar nuestro primer. Siempre, hermanos, a pesar de los años, 20 años de creyente, 30 años de creyente, y aún puedas leer el pasaje más común donde los niños leen y tú puedas derramar lágrimas de amor por Cristo. No dejar tu primer amor. Y este amor, hermanos, va a guiarnos a que tengamos esa ternura entre hermanos. Volvamos a Hechos 20 para terminar. Mira esta manifestación de amor que hay entre los hermanos. Finalmente, dice en la parte final: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, si nosotros hacemos todas estas cosas y abandonamos nuestro primer amor, hemos fracasado. Tenemos que hacer todas estas cosas amando ¿a quién? Con toda pasión, con todo corazón, amando a Cristo con todo nuestro corazón, genuinamente, y así vamos a poder también amar a nuestro prójimo.
Mira cómo termina este capítulo. Pablo de rodillas orando, y los hermanos, ¿qué están haciendo? Orando también. Y están llorando. No es una actuación. En ese tiempo no había televisión para que lo publiquen. Era algo muy íntimo. Y dice también, y le besaban. No ahora como nos han contaminado, que un beso es asqueroso o trae cierta malicia. Un beso fraternal. Varones dándose un beso de amor, cariño, en la frente, en el cuello, de amor. Queridos hermanos, que sea así, que seamos esos atalayas, fervientes en amor, pero también, hermanos, con toda la verdad. Por eso nuestra iglesia se llama Gracia y Verdad. Ambas cosas, como Jesús, el león y el cordero. Y nosotros de la misma manera, hermanos, siendo buenos atalayas, predicando la verdad, no tolerando todas estas cosas malas y el error, pero manteniendo el amor y la ternura. Amén, hermanos. Oremos.